Hola, ¿qué tal a todos? El título de este podcast de hoy es Demonicemos a quien dice la verdad. Y esto es un fenómeno que yo vengo viendo hace rato en internet, suelo participar mucho en foros, en redes sociales y demás, buscando, si se quiere, tratar de alertar a aquellas personas que por un conocimiento incorrecto, y más bien diría desconocimiento de la pauta normativa, por haber aprendido prácticas que no se ajustan a derecho, o bien por desconocer las consecuencias de los actos que pretenden realizar bajo el ropaje de la recomendación de un amigo, de un conocido, del primo, el tío, hermano, o de tal vez alguien que dice, le consulté al contador de alguien y me dijo tal cosa. Y de pronto operan fuera del derecho, realizando actos que tienen severas sanciones, pero las desconocen. Y esos actos, de manera tan repetida, terminan siendo la forma común de operar. Es común que no facture, porque total nadie factura. ¿Para qué voy a pedir la factura? ¿Para qué voy a pagar por banco? ¿Cómo voy a tener que retener ganancia? ¿Para qué voy a tener que traer las divisas de mi exportación de servicios si la plata es mía? Pero si nadie lo trae, todos se manejan por cripto. Trabajemos vía Barrani. Y miles de cosas más que se suelen decir. Entonces cuando yo veo ese tipo de mensajes y están haciendo una pregunta técnica, no es que preguntan cuál es la mejor forma de evadir, ante lo cual yo ni siquiera respondo. Preguntan cuál es la forma de operar y yo respondo cómo corresponde. Básicamente encuadro la actividad y digo cuáles son las normas. Claro, obviamente, el marco normativo puede ser pesado para algunos, para otros puede ser costoso, pero la mayoría de las veces no lo quiero cumplir porque me parece hasta difícil o no tengo ganas de querer entenderlo. Me parece más fácil seguir manejándome como siempre, como se manejaron todos. ¿Por qué yo voy a ser diferente a todos? La cuestión es que el régimen sancionatorio en la República Argentina, vinculado a, si se quiere, las consecuencias jurídicas en el plano económico del desarrollo de una actividad y concretamente en el marco sancionatorio por incumplimiento de las normas fiscales o en este caso, porque trabajo mucho con exportadores de servicios, normativas cambiarias. Claro, se han puesto mucho más severas en el último tiempo. La normativa cambiaria no se ha modificado. Siempre está lo mismo, el régimen penal cambiario, la primera sanción es el 100% de las divisas no ingresadas y la segunda ya, bueno, estamos hablando de una persecución para prisión, ¿no? Claro, uno siempre dice, en Argentina no pasa nada. Y sobre eso es lo que la mayoría de los agentes económicos operan fuera del derecho. Pero las normas sancionatorias a nivel fiscal, si bien puede uno pensar que se han alivianado, dado que los límites punitivos inferiores del régimen penal tributario se han incrementado a valores que hoy son razonables. Recordemos que hasta hace un par de meses el impago doloso de $1.500 por impuesto por año ya era penal, lo cual es una aberración porque se utiliza el terror penal como mecanismo de recaudación. Eso fue corregido en la última reforma tributaria 27799, es una ley ómnibus que instaló, entre otras cuestiones, el régimen de inocencia fiscal. Ahora, cierto es que también se han venido modificando y se han modificado también las consecuencias del incumplimiento formal y material en las obligaciones tributarias. Hoy aquellos que dicen no cumplas con el régimen tributario porque total nada cumple, o incluso demonizan al que comenta las consecuencias de este tipo de actos, demonizan al punto tal de que tratan de acallar la voz que está diciendo, no, ojo, no incumplas estas normas porque las consecuencias van a ser estas. Olvidan que la omisión de impuestos, si bien puede ser graduada en función de cuando el contribuyente viene a regularizar, está sancionada con hasta el 100% de multa por los impuestos omitidos. Nuevamente, sí es cierto que se puede graduar esa multa. También es cierto que la mayoría de las veces el contribuyente no recibe sumario administrativo y cuando lo recibe directamente se asusta, va y paga. Y cuando va y paga, ¿qué es lo que configura? La reincidencia. Esa sanción que ha quedado firme desde el punto de vista administrativo y ha sido consentida y pagada por el contribuyente, configura la reincidencia donde la segunda infracción que pueda tener, incluso a veces por cosas que el contribuyente puede no tener la culpa. Por ejemplo, un proveedor de él ha sido categorizado como apócrifo y le cayó en la contabilidad de él que ese proveedor es apócrifo detectado por el fisco y debe rectificar. Ya la multa es el 200% del impuesto omitido, sin posibilidad
de graduar esa multa. Cuestión inconstitucional, claramente en mi opinión, y que siempre cuando me toca litigar ante el Tribunal Fiscal de la Nación, marco esta inconstitucionalidad, que obviamente sabemos que el Tribunal Fiscal de la Nación no puede decretar la inconstitucionalidad de una norma, pero sí sienta precedente para la segunda instancia que va a ser la Cámara. Estoy hablando de ese artículo 45, último párrafo de la Ley de Procedimiento Tributario. Y ni que hablar del encuadre doloso que el fisco puede presentar cuando hay un contribuyente que directamente fragúa los libros, fragúa la realidad para lograr la evasión del impuesto no penal, sino infraccional, donde las multas son todavía mucho más altas. Entonces, me pregunto si en esta instancia, en esta época donde estamos viviendo, donde aparte es cierto que la caja chica se va reduciendo, es cierto que hay una restricción en el comercio de las cuestiones cotidianas, pero también es cierto que aquellas cuestiones que estaban muy mal pensadas en el régimen tributario anterior, como por ejemplo todo lo que se vinculaba con la economía del conocimiento y los exportadores de servicios, los dobles o triples cambios para la moneda extranjera, el no reconocer en pesos argentinos el valor real de la moneda extranjera que distorsionaba todas las variables económicas, todo eso ha sido corregido. Así todo, una gran cantidad de contribuyentes pretende seguir manejándose como se manejaban hace 4 años atrás, que no estaba justificado, pero era entendible tal vez, y entonces era entendible que el contribuyente pudiera querer asumir ciertos riesgos. Y uno podía presumir, los conoce pero los quiere asumir, porque la rentabilidad era clara. Hoy no hay ciertas rentabilidades en asumir los riesgos mencionados, riesgos de omisión de impuestos, no ingresos de divisas para los exportadores, fraguar rentas a través de sociedades foráneas, nuevamente altamente sancionadas. Entonces, lo que pregunto es, cuando buscamos acallar o demonizar la voz del que dice, ojo, con lo que vas a hacer, ajustate a derecho porque la consecuencia es tal, ¿qué es lo que buscamos? ¿Buscamos como el avestruz esconder la cabeza bajo tierra? ¿Pensamos acaso que cuando acallamos al sujeto que nos dice cuáles son las consecuencias tributarias, por acallarlo o por no escuchar lo que está diciendo ese sujeto, la consecuencia va a desaparecer? Espero que este podcast nos permita reflexionar que en realidad hoy por hoy la planificación fiscal ha cambiado un poco su eje de lo que se comentaba o se mencionaba hace 20 años atrás. Pero tristemente muchos piensan que la planificación fiscal sigue con los mismos parámetros dogmáticos que hace 20 o 30 o 40 años atrás. Pensar en sociedades foráneas sin sustancia, pensar en sociedades tenedoras de valores, pensar en sociedades que no van a intercambiar el dato de información, o pensar en esquemas donde no vas a entrar en un intercambio de información tributaria, ya está obsoleto, porque aparte existen normas de prevención de lavado de dinero, donde si el dato no es captado por el régimen tributario, va a terminar siendo captado en la utilización, en la colocación de los fondos, vía mecanismos de prevención de lavado de dinero, que hoy casi todos los países del mundo se basan con los estándares del GAFI en función del riesgo. La recomendación número 1 del GAFI. Con lo cual, el cerco del incumplimiento normativo se va cerrando en cuanto a las posibilidades y la real planificación hoy, fiscal, societaria y demás, pasa por el compliance. Y dentro del compliance, obviamente, buscar el ahorro tributario legítimo y sin riesgos. Y si se quieren asumir riesgos, poder mesurar los riesgos. No acallemos la voz del que nos dice, no fumes porque te vas a morir. No acallemos la voz del que nos dice, no manejes ebrio porque podés lastimar a alguien. No acallemos la voz del que nos dice, cumplí con la norma tributaria, societaria y fiscal porque las consecuencias pueden ser altas. Porque lo que te están tratando de hacer es de cuidar. Y si uno quiere un negocio y quiere que funcione y lo quiere cuidar desde el inicio, tiene que preguntar cuál es la actividad que está desarrollando, cuál es el marco normativo y cuál es el compliance que tiene que ejecutar para dentro de ese compliance lograr el mayor flujo de fondos posible. Naturalmente los impuestos son un costo, en mi opinión, odioso, porque es el cumplimiento de una norma que debería ser voluntario, pero básicamente reduce nuestra caja. Y entonces es legítimo que lo podamos minimizar. De hecho, estamos obligados a minimizar el costo impositivo. Nunca nadie puede decir lo contrario, pero de forma legítima, con los límites que establece la ley. Luego, si la ley no nos gusta, podremos buscar una jurisdicción que tenga una ley que nos guste. Pero nunca evadir el impuesto, nunca omitir el impuesto y nunca callar la voz del que nos está diciendo cómo debe ser una buena práctica para tener un negocio sustentable y con capacidad de crecer en el futuro. Espero que esta reflexión les haya servido. Mi nombre es Sergio Carbone. Me dedico, entre otras cuestiones, a lo que es la planificación fiscal, nacional, internacional y al compliance. Y ante cualquier duda o consulta se pueden contactar con mi estudio. Pero por favor les pido,
en el marco de una consulta profesional. Hasta luego.